Bienvenido, mi querido Aníbal, un gusto tenerte aquí. Tan serio. Aníbal es un experto en el tema de créditos bancarios, experto en el tema de finanzas, así que nada, te doy la bienvenida. Espero que hoy puedas compartirnos toda la sabiduría que has podido obtener estos años en la banca, ¿no? Entonces, bueno, mi nombre es Sergio, yo soy asesor inmobiliario en Atlas Inversiones. Contanos un poquito acerca de vos, querido Aníbal. ¿Cómo empezó tu carrera en el tema de finanzas e inversiones? Bueno, gracias Sergio, buen día. La experiencia que tenemos nosotros en la banca viene ya desde hace más de 20 años, ¿no? Yo empecé en la banca ni bien terminé la universidad. Y una de las cosas que yo siempre tenía en mente cuando entré a estudiar administración de empresas era: yo quiero trabajar en la banca. Entonces yo me veía ya trabajando en la banca, como cajero, con mi corbatita, que en ese tiempo todos los bancos ocupaban corbata, ¿no? Uh-huh. Entonces yo empecé a estudiar administración de empresas y ya cuando terminé la universidad, lo primero que hice fue ir a buscar trabajo en un banco, porque eso es lo que yo ya tenía en mente desde que estuve en la secundaria, ¿no? En bachillerato. Entonces empecé a trabajar como cajero bancario, en esa vez lo que era el banco mercantil solamente. Y a partir de ahí, bueno, por el trabajo y el rendimiento personal que uno tiene, también vas creciendo, ¿no? Es natural ir creciendo. Luego fui oficial de crédito, de microcrédito, oficial de crédito banca pyme. Entonces llegué a ser jefe de agencia, y bueno, hasta ocupar un cargo importante como gerente de sucursal en Banco Fácil, ¿no? Entonces esa es la experiencia que tenemos en la banca, y todo este tiempo hemos logrado conocer el rubro, de cómo se mueve el tema financiamiento, diferentes tipos de clientes. Entonces creo que, y eso es lo que ahora me permite a mí también desempeñar esta nueva función, el nuevo rol que tengo en lo que es inversiones en bienes raíces también. Buenísimo. Empecemos por lo básico. Imaginemos que hay una persona que es primera vez que está escuchando acerca de detalles acerca de créditos y de cómo funcionan los negocios con los bancos. Uh-huh. Entonces, ¿te conviene ser amigo del banco? ¿Te conviene endeudar? ¿Te conviene sacar crédito? ¿Cuál es tu opinión acerca de eso? Es que lo primero que una persona que necesita obtener un financiamiento del banco tiene que tener en mente la actividad del perfil que él tiene para el banco, ¿no? Porque cada banco tiene un perfil de cliente específico al que atiende, su nicho de mercado. Entonces, un banco mercantil Santa Cruz, a lo mejor su nicho de mercado es distinto a lo de un banco FIA. Entonces, si yo soy a lo mejor una persona, un microempresario, me conviene ir a buscar a un banco experto en microfinanzas. Por ejemplo, a mí un banco experto en microfinanzas puede ser un FIE, un Banco Sol, un Ecofuturo, ¿no es cierto? Okay. Aunque ahora la banca comercial ya también tiene sus áreas de microcrédito, ¿no? Entonces, sin embargo, creo que estos otros bancos, si el cliente tiene un perfil más microempresario, quizás debería ir a enfocarse a esos tipos de bancos, ¿no? Si son una persona que genera ingresos como dependientes, a lo mejor lo más probable, yo te recomiendo andar a tocar las puertas del Mercantil Santa Cruz, tocar las puertas de un Visa, de un BNB, ¿no? De un banco comercial, que ellos te van a dar mejores condiciones de financiamiento en específico para la actividad que tú tienes, ¿no? Ok, cada banco tiene su cliente, su perfil de cliente, su cliente ideal para cada uno. Muy bien. Si fuera independiente, si yo soy dueño de mi negocio, que hoy en día estamos en esa tendencia, ¿no?, de emprendedores que empiezan con un producto nuevo, ¿qué banco me convendría a mí como un microempresario? Como hace rato te comentaba, en el sistema financiero la banca está subdividida, pongámosle, en dos segmentos importantes, ¿no? Bancos que son especialistas en lo que es el microcrédito y bancos especialistas
bancos comerciales que ven otro tipo de productos, como son los asalariados o clientes pymes más grandes o empresas, ¿no? Entonces, si tu perfil es microempresario, yo te sugiero como cliente que busques un banco que es especialista en ese rubro. Te mencionaba, digamos, en mi mente está Banco FIE, Banco Sol, que son expertos en microfinanzas. Entonces, como ellos, hay otros tantos también, ¿no? ¿Qué buenas prácticas podemos nosotros los emprendedores empezar a aplicar desde ya para empezar a hacernos amigos del banco? Una de las cosas que el banco siempre valora es mientras más respaldo tengas de tus ingresos, ¿no? Sabemos que estamos en una economía informal donde un cliente no puede, un cliente informal que vende en el mercado, por ejemplo, ese es un ejemplo bien extremo de la informalidad, ¿no es cierto? Hay clientes en los mercados, un mercado abasto, póngale una mayorista de tomates, digamos, ¿no es cierto? Ellos no registran sus ventas, digamos, cuánto vendió. Pero a lo mejor en ese escenario los respaldos que esa persona pueda tener son sus licencias, sus permisos, sus certificados de que pertenecen a algún sindicato, a alguna asociación de gremiales, ¿no? Y ese ya es el respaldo en realidad que ellos tienen, ¿no? Para poder acceder a un financiamiento, ¿no? El banco, que es experto en microfinancias, tiene una herramienta de evaluación que sin necesidad de tener respaldos puede calificar al cliente y puede determinar su capacidad de financiamiento, ¿no? Ok. Perdón, y ahí evidentemente hay que sumar el tema de que el banco hoy en día, desde hace unos 5 años para adelante, valora mucho lo que es el tema de la reciprocidad. ¿Qué es la reciprocidad? Es cuánto dinero yo, cliente, manejo en las cuentas de banco. Mejor si es en el mismo banco donde yo estoy obteniendo un crédito. Es decir, si yo soy vamos a ver ese ejemplo que te decía hace rato, soy un mayorista de tomates del mercado abasto, y no tengo respaldo de mis ingresos más que en mi certificado que pertenezco a la Asociación de Comerciantes, pero manejo todos mis depósitos, pero hoy día que todo es con QR, manejo todos mis depósitos en banco. Lo más fácil para mí es ir a ese banco donde he manejado todo mi dinero y decir, señores, yo quiero un crédito, quiero un financiamiento, y acá te respaldo en movimiento y es el extracto de tu cuenta, ¿no? Hoy en día creo que, a diferencia de años antes, todo el sector informal tiene esa ventaja, ¿no? De que a través de los pagos de QR puedes demostrar tus ingresos en tu extracto bancario. Buenísimo, buenísimo. Lo más importante entonces es tener un registro, un respaldo de cada pago que uno recibe como emprendedor para ir acumulando esa credibilidad crediticia, ¿no es cierto? En el escenario ideal sí es correcto, ¿no? Pero aún sigue habiendo personas que no manejan el 100% de sus ingresos depositados en banco, ¿no? Entonces, si hablamos del sector informal, de un sector microempresario, el banco tiene herramientas con las cuales evalúa a un cliente y determina si tiene o no la capacidad de financiamiento para lo que está solicitando, ¿no? Además que la banca ya tiene también base de datos en las cuales ellos se basan para decir, bueno, cuánto vale el precio, cuántas cantidades existen en determinado rubro, ¿no? Entonces, con esa base de datos también toma decisiones, ¿no? Perfecto. Ahora, si nos vamos un poco hacia el tema de crédito de vivienda, ¿no? Ya yéndonos hacia el tema de bienes raíces. Bueno, a ver, si yo soy una persona nueva en el tema, tengo mi negocio y todo, ok. Aníbal, ¿cuánto tengo que ganar para poder acceder a un crédito de vivienda? A ver, normalmente igual ahí depende del rubro del cliente, ¿no? ¿Cierto? Un microempresario se evalúa distinto a un asalariado o a un cliente que es de pequeña, mediana empresa, ¿no? Entonces, pero podemos hablar en términos generales de esos 3 rubros, ¿no? A un asalariado para un crédito de vivienda depende del banco igual, pero más o menos está entre un 30 a 50% de su capacidad, de su líquido pagable. Es decir, si yo asalariado gano 10.000 bolivianos neto, después de pagar todos los descuentos de la AFP, o de la gestora de pensiones, perdón, si yo gano 10.000, el banco lo máximo que me va a poder considerar para una cuota de crédito es entre un 30 a 50%, es decir, entre 3.000 a 5.000 bolivianos para pagar una cuota. ¿De qué depende ese rango? De la política interna que el banco tenga. Hay bancos que para un banco a lo mejor sí pueden llegar hasta un 50%, pero hay otros bancos donde con el 30% es lo máximo que te pueden llegar a considerar como pago, ¿no?
Y ahí evidentemente también ya está el conocimiento de la persona que te está guiando para que te consiga o te asesore con las mejores condiciones, ¿no? Y muchas veces ustedes como agentes inmobiliarios también tienen ese conocimiento y pueden guiarla a la persona, ¿no? El otro rubro, el tema de microempresario, es distinto el análisis porque para un microempresario él no tiene un sueldo, ¿cierto? Tiene un ingreso mensual que se descuenta de sus ventas menos los costos que él tiene, le queda una utilidad bruta. De esa utilidad bruta recién se descuentan los gastos familiares, los gastos personales. Pero de esa utilidad bruta el banco igual va a considerar máximo entre un 20 o un 30%. Quizás puede llegar igual a un 40% de esa utilidad bruta para considerar el pago de una cuota, ¿no? Hacer un menor porcentaje porque tiene un mayor riesgo para el banco trabajar con un... Depende del perfil del cliente del banco, te diría, ¿no? Porque hay bancos que son expertos, como hace rato te decía, en microempresarios. Para ellos a lo mejor tienen más familiaridad y prefieren dar a un microempresario que a un asalariado. Al revés también hay bancos comerciales que prefieren dar a un asalariado que a un microempresario, ¿no? Es porque son expertos en su rubro. Entonces, el microempresario, evidentemente, si tiene un buen ingreso, va a tener en porcentaje, puede ser menos que le consideren, pero en monto es mayor porque sus ventas son mucho más que los 10.000 bolivianos, el ejemplo que te daba, ¿no? Buenísimo, claro. Y bueno, ¿qué productos financieros hay para la compra de bienes raíces? Para la inversión en bienes raíces. Hay dos formas de conseguir el financiamiento, dos formas básicas, ¿no? La primera sería un crédito hipotecario de vivienda, y dentro del crédito hipotecario de vivienda tenemos el que es el hipotecario de vivienda puro, y luego tenemos el vivienda social. Aunque hoy en día creo que ningún banco está dando créditos de vivienda social, ¿no? Todos están en vivienda hipotecario normal. Entonces, y la otra forma de obtener un financiamiento para el rubro inmobiliario, para bienes raíces, sería un capital de inversión, ¿no? Que de acuerdo también a la actividad que tenga el cliente, ¿no? A un asalariado nunca va a poder sacar un capital de inversión, a lo mejor con sus ingresos de asalariado, porque el capital de inversión está destinado para comprar bienes o activos del cliente que tiene un perfil de microempresario, ¿no? Entonces, esas serían las dos formas, ¿no? Tenemos tres productos, ¿no? El crédito de vivienda, el hipotecario de vivienda social y un capital de inversión, ¿no? Ok, perfecto. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, ya nos explicaste un poco acerca del capital de inversión, pero ¿cuáles son las otras diferencias que tiene cada uno? Bueno, el crédito de vivienda en realidad está destinado a financiar la compra de un inmueble cuyo uso va a ser la vivienda, ¿no? Ahí va a vivir el cliente, ¿no? Mientras que si hablamos del otro producto, lo que es capital de inversión, esa es la compra de un activo para el negocio, es decir, ese activo va a generar un ingreso. Por ende, las condiciones de financiamiento son muy distintas. En el primer escenario, el crédito hipotecario de vivienda, las condiciones a lo mejor tienen mayor plazo y menor tasa de interés, porque ese activo no va a generar ingreso. Sin embargo, en el segundo escenario, lo que es capital de inversión, las condiciones de financiamiento para la compra de ese activo va a tener menor plazo y una tasa de interés más alta, porque se entiende que ese inmueble tiene naturaleza de generar ingresos. Wow. Así es. Y la diferencia entre crédito hipotecario de vivienda y de vivienda social, ¿cuáles son las diferencias entre ambos? Bueno, la diferencia, ambos son para uso del destino, se compra ese inmueble con la finalidad de que el titular viva en ese inmueble, ¿no? La diferencia radica en que la tasa de interés, ¿no? Prácticamente el plazo, cuando existía el producto de vivienda social era similar entre el social y el hipotecario normal, ¿no? Sin embargo, la tasa es la tasa regulada. Para crédito hipotecario de vivienda, de acuerdo al valor que tenga el inmueble, tiene una tasa del 5.5, 6 y 6.5, ¿no? Fijo durante todo el periodo del crédito sin tasa variable. Sin embargo, en el producto de lo que es el hipotecario de vivienda, ese sí tiene tasa variable. Comienza con una tasa fija durante 1 año, 2 años, depende del banco, la política del banco que tenga, y a partir de ahí comienza ya una combinación más una tasa variable, que la llamamos la tasa de referencia, ¿no? Wow. Entonces, tengo entendido que si fuera mi primer crédito me conviene, lógicamente,
ir al hipotecario de vivienda social porque voy a recibir una tasa fija menor y un plazo mayor. Correcto, vas a tener mejores condiciones, ¿no? Ok, ¿y por qué la gente elegiría el otro producto si el de vivienda social es mucho mejor? Bueno, y ese rato me olvidé de explicarte que otra de las diferencias, o sea, para poder aplicar al crédito de vivienda social, necesitas no tener un inmueble, tiene que ser tu único inmueble, tu primer inmueble y tu único inmueble. Okay. A no ser que obtengas un financiamiento para construcción, tenés un lote de terreno, sacás un financiamiento, solicitas un financiamiento para construir en ese inmueble, sí aplicaría vivienda social. Pero si tenés ya un inmueble y querés comprarte otro, ahí ya no aplicas vivienda social, es restrictivo. Sería ir por el otro lado, que es el hipotecario de vivienda. En ese producto del hipotecario de vivienda podés tener hasta 2 inmuebles. El tercero ya sería consumo o inversión. Wow. Esa es la diferencia, ¿no? Cuando te referís a un inmueble, hay un monto máximo de patrimonio que puedo tener para aplicar a la vivienda social. Me refiero a, ok, tengo un inmueble de $20,000, pero todavía puedo aplicar al de vivienda social. Tengo un terreno súper lejos. Por más que valga $1,000 el terreno y está inscrito en derechos reales, ya no, y quieres comprar otro inmueble, no construir en ese inmueble, ya no aplicas a vivienda social, ¿no? Wow. Por eso es que para poder ser seleccionable para ese producto, el banco te pide un certificado de no propiedad. Se sacan derechos reales y ahí te emiten un listado de cuántos inmuebles tienes o no tienes. Y esa es la forma de demostrar si tienes o no. Entonces lo mejor es siempre utilizar el crédito de vivienda social para la compra más grande posible, porque es donde mejores condiciones van a tener. Claro, y evidentemente es correcto, ¿no? Si ese producto tiene las mejores condiciones para lo que es vivienda, ¿no? Porque tiene mayor plazo, menor tasa, ¿no? Y si yo vendiera un inmueble si yo ya tuve un inmueble anteriormente, igual no califico para el vivienda social. No, o sea, si ya lo vendiste, no te olvides que al venderlo, la otra persona lo va a poner a su nombre el inmueble. Cuando yo vaya al banco y solicite un crédito de vivienda social, yo, Aníbal, voy a sacar un certificado de no propiedad de derechos reales y me va a salir que ya no tengo inmueble. No se habla del histórico, sino de lo que tienes en el momento. O sea, ¿puedo aplicar al crédito de vivienda social NBS? Puede, NBS. Esto acabo de aprenderlo, wow. Claro, puede hacerlo NBS siempre y cuando ya hayas perfeccionado el derecho propietario hacia tu comprador, ¿no? Y lo mismo con el crédito de vivienda, es normal. Lo mismo. Si tengo 2 inmuebles, pero los vendo y al final me quedo solo con uno, igual voy a poder acceder a esas condiciones. Sí, el producto, ahí hay una salvedad, ¿no? El producto hipotecario y viviendas, evidentemente solo puedes tener 2, ¿no? Pero el banco no te pide respaldo, por más que tengas 10 y vos declarás que tenés 2, entonces eso es lo que el banco valora, ¿no? Entonces, sin embargo, en lo que es vivienda social es con documento. Wow. Y perfecto, eso estuvo genial. ¿Cuáles son las diferencias en los productos de cada banco? ¿Todos los bancos tienen diferentes tasas? ¿Tienen diferentes condiciones? ¿O son productos casi iguales? ¿Cuál es tu perspectiva en ese tema? En realidad depende, a ver, los productos, ¿qué tipo de productos existen en el sistema financiero boliviano? Existe el crédito de consumo, el capital de operación, capital de inversión, existe el de vivienda y existe el crédito agropecuario y el empresarial. Pongámosle en esos 6 productos genéricos que existen, ¿no? Dentro de esos 6 productos hay subproductos que cada banco ya desarrolla en función al rubro o al perfil ideal del cliente que tiene, ¿no es cierto? Entonces, normalmente un producto de consumo está destinado a financiar bienes de consumo, ¿no es cierto? Como pagar una educación, comprarte muebles, comprarte un auto. Entonces, están entre los 5 y los 7 años, dependiendo, ¿no? Si es un vehicular, normalmente creo que te financian a 7 años, ¿no? Pero si es un consumo para bienes del hogar, es a 5 años, ¿no? Ahora viene el capital de inversión y de operación. El crédito destinado para capital de operación está destinado a financiar capital de trabajo del microempresario. O sea, un asalariado no puede solicitar un crédito de capital de operación porque él no es microempresario, o sea, su naturaleza de ingreso es otra.
Claro. Capital de inversión, como hace rato dijimos, está destinado a financiar a compra de activos para el negocio, para ampliar la capacidad del negocio, ¿no? Y luego viene el crédito PYME, de la pequeña y mediana empresa. PYME, eso es lo que significa, ¿no? Crédito para la pequeña y mediana empresa. No. Entonces, de eso depende ya evidentemente, igual dentro de ese producto, de ese rubro, existe lo que es capital, operación e inversión, ¿no? Y también tenemos el crédito de vivienda. Algo importante que creo que acá no te comenté, Sergio, es de que de los tipos de clientes, existen varios tipos de clientes que es para todos los bancos, y esto está normado por la ASFI, ¿no? El cliente microempresario, el cliente PYME, el cliente asalariado y el cliente gran empresa. Serían los 4 tipos de clientes. ¿Cuál es la diferencia entre microempresario y PYME? Es el volumen de ingreso. A ver, existen unas fórmulas que determinan qué tamaño de empresario o de microempresario sos, si corresponde a microempresa, si corresponde a pequeña empresa y si corresponde a mediana empresa o a gran empresa. ¿Qué determina eso? El nivel de ventas que tienes, el número de empleados que tienes y el patrimonio que tienes. De acuerdo a esos 3 criterios existen fórmulas que te direccionan y que te catalogan, te segmentan de acuerdo a esos 3 criterios, ¿no? A cuál corresponde. Y también de acuerdo a ese criterio depende qué requisitos te va a pedir la banca también para que accedas al financiamiento. Genial. Bueno, estoy aprendiendo bastante, así que... Vas a ser oficial de crédito. Bueno, esperemos que todas las dudas que tenía acerca de los créditos se puedan resolver ahora. Bueno, hablando un poco de crédito de vivienda social, la anterior vez tuvimos una conversación muy interesante en la que me comentabas que el Banco Central o el gobierno es el que solicita un monto mínimo de desembolsos en vivienda social para cada banco. Sí, ¿Cómo sí. funciona eso? ¿Quién es el que regula? Y eso genera diferencias en los productos de cada banco. Estaba muy interesante ese tema. Por normativa ASFI, de acuerdo al tipo de banco o institución financiera que sea, el 60% de tu cartera debe estar concentrado en productos regulados. ¿Cuáles son los productos regulados? Los créditos destinados a vivienda social y los créditos productivos, porque esas tasas son tasas fijas y son tasas más accesibles que los otros tipos de crédito. Entonces, por eso es que como no son productos tan atractivos para la banca por el tema de las tasas de interés que te decía, tasas bajas y plazos largos. Claro, al banco le interesa más vender su producto, obviamente más caro, como cualquiera, digamos, ¿no? Claro, como cualquier negocio, que vender el producto. Correcto, que le genera menor rentabilidad. Al tener una tasa más baja, no se olviden que para el sistema financiero, para la banca, la tasa de interés es el precio del producto, ¿no es cierto? Claro. Como cuando yo voy a comprar este vaso tiene un precio. Entonces, claro, para la banca, si este vaso vale 10 bolivianos, para la banca ese 10 bolivianos representa la tasa de interés, ¿correcto? Correcto. Entonces, por naturaleza y por lógica, a cualquier dueño o propietario de un negocio le va a interesar vender un producto donde sea más rentable, ¿no es cierto? Y de hecho, la rentabilidad viene por una tasa más alta, ¿no? Mientras más alta tu tasa o tu precio, vas a ganar más, ¿no es cierto? Claro. Entonces, por eso es que la banca, evidentemente, la ASFI tiene instructivas para la banca que el 60% de esos créditos, de toda su cartera, estén concentrados en esos 2 tipos de productos. 60% de la cartera de cada banco debe estar concentrado en crédito productivo y de vivienda social. Regulado se llama, ¿no? Crédito regulado. Okay. Llama, ¿no? Entonces, ¿y qué pasa, no? Que cuando la banca evidentemente ya cumple esos objetivos, siempre se cuida de no bajar de esos índices. Entonces debe cumplir, ¿no? Claro. Porque las multas son fuertes si es que baja de esos niveles, ¿no? Ok, entonces tiene 40% de margen para otros productos. Para generar la mayor rentabilidad posible. Así es. Wow. ¿Y eso cómo afecta los productos
del banco. Afecta directamente al consumidor en el sentido de que si yo banco estoy dentro de ese 60%. Sí, yo ya cumplí mi cartera. ¿Mi cartera se dice? Su cartera. Mi cartera con 60% de desembolso en productos regulados. Entonces, lo más probable es que ya no dé ese producto. Ya. Claro, entonces, ¿por qué voy a seguir vendiendo esto si puedo vender mi producto que me haga ganar? Esa es la lógica, ¿no? Esa es la lógica. Entonces, los bancos cumplen con el requisito del 60% de su cartera con productos regulados en diferentes momentos. O sea, durante todo el periodo del tiempo no puede existir ningún periodo en el cual esté por debajo de esa cartera, ¿no? Okay, o sea que siempre debe estar cumpliendo esos niveles, ¿no? Ok. Entonces, si el banco está bordeando el 60%, ahí es donde va a entregar. Lo más probable es que abra el producto otra vez, digamos, ¿no? Lo más probable es que abra el producto, estoy cerca de ese límite, entonces abro nuevamente el producto regulado, que es el productivo y vivienda social, para que nuevamente cumpla mi objetivo, ¿no? Con mi regulación. Ok, entonces hay que saber analizar los productos de los bancos, saber cuándo es buena oportunidad y cuándo no. Y tampoco, sí, ¿no? Y ese es un conocimiento que podés tenerlo, porque ningún banco va a decir, bueno, señores, ahora estoy dando vivienda social, digamos, ¿no? Claro. Simplemente es un tema interno que lo manejan, y si tenés la buena suerte de ir a solicitar un crédito y dicen, sí tengo vivienda social, bueno, aprovecharlo, ¿no? Ya, pero ¿cómo evito irme por la suerte y ser más frío con los cálculos, ¿no? Entonces tengo que estar atento a las tasas de los productos, tengo que estar siempre en contacto con los asesores. La primera sería que estés visitando todos los bancos, pero eso es algo tedioso y complicado, ¿no? La segunda sería tener amigos en el sistema financiero o asesores que te guíen y sepan ellos en qué banco hay las mejores condiciones, ¿no? ¿Como un broker? Como un broker. Normalmente ustedes como agentes inmobiliarios también tienen ese conocimiento porque ya tienen esa relación con la banca, entonces creo que por ese lado sería la mejor forma, ¿no? Para poder hacerlo. Claro, entonces me estás diciendo que sí hay brokers de productos financieros con la banca. No, de seguro que sí hay personas correcto que se dedican al servicio empresarial de guiar a las personas a obtener condiciones de financiamiento óptimas, ¿no? Buenísimo. Perfecto. Bueno, creo que por mi parte mis dudas se han aclarado y he aprendido cosas nuevas. La verdad que es muy interesante. Ahora quisiera consultarte un poquito acerca de tu opinión, acerca de cómo está Bolivia, cómo ves a Bolivia adelante, consejos financieros podrías darle a las personas que están empezando su viaje. Evidentemente estamos en una situación complicada, ¿no? Por el tema de las elecciones, el cambio de gobierno que viene, la situación del país en el tema del dólar. Creo que es un buen momento. Este es el mejor momento para invertir para las personas que evidentemente generan ingresos en el exterior, ¿no? Porque por el tipo de cambio de dólar paralelo que existe, una persona que tiene ingresos en dólares o que genera en Bolivia ingresos en dólares, tranquilamente puede comprar bienes inmuebles a menor precio, ¿no? Porque estoy seguro y lo más lógico y natural va a ser que el gobierno que toque el 8 de noviembre, que es la posesión, seguramente va a tomar decisiones respecto al tipo de cambio, ¿no? Y eso va a afectar evidentemente la actividad inmobiliaria, porque si vos te das cuenta, todo este tiempo el precio de los inmuebles no ha subido, o ha subido muy poco, ¿no? Versus comparado con el tema de los vehículos. Los vehículos ya subieron de precio, ¿no es cierto? Sin embargo, el tema de inmuebles no ha pasado eso. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio evidentemente no se ha movido. El tipo de cambio sigue siendo nomás el que era el 6.96 o 6.86, ¿no? Pero estoy seguro que en esta nueva gestión de gobierno eso va a ser distinto, ¿no? Eso va a necesariamente tener una consecuencia en el valor del inmueble que va a subir, ¿no? Va a tener un valor mayor el inmueble. Entonces, creo que ahorita todavía estamos en un momento mientras el dólar no cambie oficialmente. Creo que los precios se están manteniendo, han subido muy poco, pero una vez que el tipo de cambio se actualice con este nuevo gobierno,
también se va a actualizar el precio de los inmuebles, ¿no? Claro, mira, yo utilizo los productos de la canasta familiar como mi indicador de cómo está la economía. Entonces, si el café sube un 125%, entonces me doy cuenta de que poco a poco los productos más caros van a ir subiendo también el precio. Todo lo que sea importado, Así es. ¿no? Y todo lo que tenga valor en dólares. Entonces fue algo muy curioso porque empezó a subir el café, los productos de la canasta familiar subieron un 100 hasta 200%, y poco a poco productos más de mayor valor empezaron a subir, llegando a los vehículos, que ahora igual está con un 80-90% del precio en bolivianos de lo que era hace un año, ¿no es cierto? Y los inmuebles ahora yo diría que están con un 30% ya de aumento, de incremento, correcto. Bien, tengo algo que contarte que me pasó con la venta de 2 inmuebles, ¿no? Hicimos el avalúo del inmueble que estaba evaluado en $170,000 y el banco lo evaluó por $40,000 menos, ¿no? Nosotros analizando el mercado alrededor vemos que no era el precio real, ¿no? El precio real era incluso llegar a 190, 100, 200 el valor real del inmueble o el valor de mercado, pero el banco no lo vio de esa manera. ¿Qué puedo hacer ahí o por qué ocurrió eso? Seguro ese inmueble está ubicado en una zona comercial, ¿no? Porque ¿qué ocurre? En mi experiencia he visto yo inmuebles, por ejemplo, en la zona Ramada, sobre la Isabel la Católica. Los inmuebles en su momento valían mucho más de lo que vale lo que has invertido en eso, digamos, ¿no? En ese inmueble, porque existe un valor comercial que no se puede cuantificar, pues, ¿no es cierto? Porque no es lo mismo un inmueble de, no sé, ponerle de 100 metros cuadrados sobre la Isabel la Católica, ¿verdad? Donde es totalmente comercial, versus ese mismo 100 metros cuadrados a lo mejor en cualquiera de las avenidas de Santa Cruz, ¿no es cierto? Entonces tiene una plusvalía mucho más. ¿Y qué ocurre? Evidentemente que el precio, y es lo que te pasó, digamos, ¿no? El precio del inmueble, el precio comercial del inmueble es mucho más alto que un precio de avalúo, porque el avalúo no considera ese valor comercial que tiene el inmueble por la zona comercial en la que está, pues, ¿no? Okay. Entonces, normalmente en esos escenarios, lo que tiene que nomás el cliente es aportar la diferencia, ¿no? No se puede llegar a ese valor comercial si es el caso como yo te estoy explicando, ¿no? Que está en una zona altamente comercial. Ya, ok, entonces, mira, ahorita en esta época está ocurriendo mucho eso, ¿no? Conmigo y con muchos colegas está pasando lo mismo, que el valor comercial no está ni cerca del valor que ponen el avalúo. Pero ahí te digo, hay una diferencia. Si es un inmueble normal, porque también me ocurre a mí, y yo que estoy en la actividad inmobiliaria también, tropiezo con esos temas, ¿no? De inmuebles que no son bajo el criterio comercial que te decía, están en una zona altamente comercial, sino un inmueble que está en cualquier ubicación. ¿Qué ocurre? Que ahorita, por ejemplo, la banca todavía, los avalúos que está haciendo la banca están considerando valores y precios el tipo de cambio, de un tipo de cambio oficial, donde a lo mejor tampoco están considerando ese, porque el tema de los insumos para la construcción, todo lo que es cemento, ladrillos y fierro, todo el material de construcción ha subido entre un 25 a 35% el material de construcción. Sí. Pero eso en el precio comercial sí está reflejado. Yo, constructor, sí lo estoy cobrando con ese incremento, pero la banca no me está considerando ese incremento. Entonces, la estrategia que estamos haciendo es al cliente de considerarle un mayor aporte propio, ¿no? Porque tiene que tener necesariamente un 20% para poder aplicar al crédito. Entonces, yo creo que esa situación, Sergio, se va a regularizar cuando exista también una nivelación en el tipo de cambio oficial. Ok. Entonces, adelantarle a los inversionistas actuales que si quieren comprar con banco, tienen que estar listos para dar un aporte propio mayor al 20% para poder cubrir
Para cubrir esa diferencia en el Para cubrir la avalúo, ¿no? diferencia, ¿no? Ok. Porque el avalúo, porque el banco te financia ese 80%, ¿no? Claro, El 20% lo tiene que tener el cliente necesariamente, ¿no? Claro, y 80% del valor. O la otra Vale. opción, muchas veces cuando es amplia esa diferencia, también es válido que el solicitante incluya otra garantía para que te puedan financiar también esa diferencia, ¿no? O sea, tenés un inmueble, querés comprar un inmueble donde a lo mejor el aporte propio existe mucha diferencia entre el avalúo y el valor de compra, entonces, pero no tengo para aumentarle ese 40%, bueno, entonces coloco un inmueble más de garantía para subsanar ese tema, ¿no? Ok, Es otra estrategia que también Ok, podría interesante. notar, ¿no? Otro consejo tal vez podría ser igual ver la manera de acordar algo con el propietario, ¿no? Que el propietario tenga la flexibilidad de aceptar ese pago, no sé, en 2 o 3 cuotas. Pero bueno, eso ya depende de la negociación que vayan a tener con él. ¿Qué servicio puedes ofrecer? ¿Qué productos tenés en tu cartera para que podamos ofrecerlo a la comunidad? Te cuento que, bueno, desde hace 3 años, mi último trabajo en banca fue fácil, ¿no? Y todos sabemos, por el tema de la intervención, hemos quedado sin trabajo durante ese tiempo, ¿no? Pero no hay mal que por bien no venga, y Amén. Gracias a Dios todo este tiempo hemos estado desarrollando el tema inmobiliario. Estamos en el rubro de la construcción de viviendas, estamos con proyectos tanto acá en Santa Cruz como en San Julián, donde tenemos en provincia, en Guarnes, construcciones. Estamos con un proyecto ambicioso de 295 viviendas ahorita. 295 Entonces, y estamos con ese proyecto de construcción, es un proyecto ambicioso, donde ahorita el tiempo no nos alcanza para poder, imagínate, hacer todo ese movimiento, ¿no? Pero estamos muy satisfechos y muy contentos, la verdad, de cómo la vida o cómo Dios nos está bendiciendo todo este tiempo y guiando en este nuevo camino, ¿no? Y la verdad, las personas que quieran tener su casa propia, estamos para servirles, nos pueden buscar, lo pueden buscar a Sergio, trabajamos juntos con Sergio también, entonces podemos ayudarles a cada uno de ustedes a tener su casa propia. ¿Dónde son las 295 viviendas? Ese proyecto lo estamos haciendo en San Julián, actualmente, en San Julián. Sin embargo, nuestro objetivo está que el 2026 también tengamos un proyecto similar acá en Santa Cruz. Wow. Estamos creciendo. Tengo entendido que dan crédito directo. Directo. Sí, ya. Y esa es la bondad. Me quiero equivocar. Y esa es la ventaja de este proyecto. Bueno, nosotros hemos construido, por ejemplo, 28 casas, y esas 28 casas en un solo proyecto, Manzano, lo estamos financiando con banco. Sin embargo, en este otro proyecto, vos sabes que cuando es con banco, evidentemente existen llaves, puertas en las cuales a veces no se pueden abrir para todos los clientes, porque no cumple los requisitos mínimos que el banco requiere para acceder a ese crédito, ¿no? Claro. Entonces, hemos visto esa necesidad y nuestro objetivo es que en Bolivia todas las familias tengan su casa propia. Wow. Por eso es que hemos hecho todas las gestiones, hemos juntado inversionistas, hemos inventado socios, en los cuales estamos soñando con este proyecto de las 295 casas. Como te decía, y la bondad de este proyecto es con financiamiento directo. Wow. Son 295 que, dependiendo de la fase en la que vos puedas comprar, desde un 10 a un 20% de aporte propio inicial, y toda esa diferencia te la financiamos hasta 15 años plazo. Claro. Son cuotas que son accesibles para todo bolsillo, ¿no? Y eso es lo que queremos, ¿no? Queremos hacer esa contribución también. En este caso estamos en San Julián, en provincia, porque creemos que ese pueblo es un pueblo noble y tiene mucho potencial. Sí, es muy bonito. Muy bonito. Entonces, así estamos, Sergio. Buenísimo. En esta época, ya que hay un poquito de escasez en cuanto a crédito bancario, los créditos directos entonces son una buena opción para empezar a hacer nuestra primera inversión. Porque, ¿sabes qué es lo que pasa? Que el tema de vivienda es una necesidad básica. Claro. O sea, todo el mundo necesita vivir, o sea, un lugar donde vivir, donde formar su familia. Entonces, si la banca no le da el financiamiento, alguien tiene que financiar. Claro. Y ese alguien, en este caso, son los que hacen este tipo de proyectos de desarrollo inmobiliario con financiamiento.
Lo normal y lo natural hoy en día es financiar lotes con financiamiento directo. Muy pocos hacen un financiamiento crédito directo de vivienda. Y creo que somos uno de los pioneros que estamos incursionando en este tema. Buenísimo. Serán para la siguiente entonces que continuemos conversando, querido Aníbal. Agradecerte mucho tu tiempo y bueno, si quieren hacer su primera inversión con un crédito directo en San Julián, si tienen familia en esa provincia o si nos escuchan desde allá, entonces dejaremos todos los detalles en la descripción para que puedan contactarse ya sea con Aníbal o con su servidor para lo que necesiten. ¿Bien? Correcto. Sergio, muchas gracias por tu tiempo, gracias por este espacio de compartir un poco yo. Espero que no sea la última, espero que se repitan varias veces porque tu conocimiento en cuanto a la banca es muy valioso y hay algo que yo siempre repito a mis clientes, ¿no? Que, bueno, para empezar, todos sabemos que el banco no va a perder, el banco nunca pierde, ¿no es cierto? Entonces, si somos amigos del banco, entonces tampoco vamos a perder. Así es, ¿no? Entonces, siempre incentivo a que nos hagamos amigos del banco porque son las personas, son socios. Son los socios que nos van a financiar nuestro crecimiento en patrimonial. Son socios de nuestros sueños, ¿sí? Porque evidentemente comprar una casa al contado muy pocos lo pueden hacer. Necesito un socio y ese socio es el banco. Entonces mi mejor aliado es el banco. Entonces simplemente es escoger las mejores condiciones, háganse ayudar, busquen ayuda, háganse asesorar. Acá está Sergio, un experto también en este tema, y también acá su servidor que podemos guiarles en todo el camino. Si quieren su primer vivienda, contáctenos, estamos acá para poder ayudar. Muchísimas gracias, Aníbal. Listo, nos veremos pronto, chicos.